Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo video demostrativo en el cual vamos a presentar un dispositivo Double Deck, una casetera doble con calidad de sonido estéreo fabricada por Kenwood, modelo correcto KX-68, letra W. Este dispositivo fue lanzado al mercado entre los años 1987 al 89 y les puedo decir que en este caso, concretamente esta unidad tiene sus bandas originales que están en muy buena condición, cabezales originales, y lo mejor de todo es que está ofreciendo una calidad de sonido bastante agradable. ¿Ok? Previamente a este video, para los que no conocen el caso de esta casetera de Kenwood, les presenté en un video corto que tenía un problema. El único problema que tenía fue precisamente con las bandejas, ¿ok? Con las portacassettes en ambos lados. Estaban pues descuadradas, y al final descubrí que tenían unos postes que sirven como puntos de apoyo, como ejes. Entonces estaban quebrados. Afortunadamente todavía estaban al interior de la casetera, y eso permitió pues volverlos a posicionar, pero para posicionarlos fue un trabajo pues bastante meticuloso, muy a detalle, porque se tuvo que hacerlo con mucho cuidado, y aparte visualizarlo desde varios ángulos para ver si efectivamente lo estabas orientando de forma que no quedara chueco, porque si quedaba mal, pues la bandeja no iba a abrir de manera correcta, se iba a atorar o algún problema iba a surgir. ¿Ok? Después de ello, pues al hacer eso, pensé, y fue uno de mis temores, dije, ojalá que no se vayan a quebrar esos postes al momento de introducir las bandejas, porque pues no salen así suavemente, sino que van introducidas a cierta presión. Es un trabajo que se tiene que ir haciendo lado a lado. Metes un poquito a un lado, después el otro lado, y así para evitar precisamente que se fueran a quebrar. Pero pasó esa etapa sin complicaciones. Afortunadamente no se quebró. ¿Ok? Bueno, no es tan afortunadamente, porque utilicé una soldadura en frío que es bastante recomendable. Es la JB Well, de calidad de uso pues industrial, automotriz. Entonces es una soldadura en frío que la recomiendo mucho para trabajos pues donde se requiera pues sujeción con mucha fuerza. ¿Ok? Que se permanezca rígido lo máximo posible. ¿Ok? Pero no deja de ser pues un trabajo bastante minucioso. Y la única banda que salió reventada en este caso fue la que controla o la que mueve el marcador a 3 dígitos mecánico, que en este caso sí viene con él. ¿Ok? Pero en sí las bandas que mueven los cassettes intactas, funcionando perfecto. ¿Ok? Así es que si quieren ver cómo funciona y sobre todo qué calidad nos ofrece este dispositivo de finales de los 80s, quédense a ver este video, no sin antes invitarlos amablemente que nos apoyen con un like, comparte, comenta y suscríbete para no perder actualizaciones. ¿Ok? Bien, pues vamos con lo primero, que es lo estético, lo físico. Ya comentamos que para hacer un producto de más de, ¿cuánto? Como 30 y tantos, casi 40 años de antigüedad, pues la verdad está muy bien. Hoy en la actualidad ya no existen productos que duren tanto tiempo, y sobre todo que sigan funcionando bien. En este caso tiene sus bandas originales, que son de tipo plano, no son cuadradas, corte cuadrado, no, es tipo plano. ¿Ok? Y están funcionando excelente. ¿Ok? El equipo ya fue sometido a limpieza, tanto interna como externa, y está listo solamente para llegar, conectarlo, ponerle tus cassettes y listo, a disfrutar la música. ¿Ok? Bueno, en lo estético, lo físico está súper bien. Ahora vamos a ir con lo que son los controles. ¿Ok? Vamos a ir de izquierda a derecha. Ahí vemos la marca Kenwood y el modelo que les acabo de mencionar. Ahí está. ¿Ok? Las tapitas de las caseteras son ahumadas, un efecto así como polarizado. Sí se puede ver, levemente se puede ver el cassette. ¿Ok?
Esta bandeja es para solamente fines de reproducción. La bandeja letra B es para grabar y reproducir. Ok. Botón de encendido y apagado. Arriba vemos un botón de Eject, que es para abrir la bandeja. Del bando opuesto también tenemos un botón para Eject, expulsar la bandeja de bueno, la bandeja letra B. Ok, vamos a ir. Ok, abajo no tenemos. Miren, por ejemplo, ambas bandejas tienen estos dos pequeños orificios. Ahorita les voy a decir exactamente para qué son. Ok, ahí están otros dos orificios. Al momento de ya comprobar todo y poner a prueba su calidad de reproducción, el único ajuste que le hizo falta a este equipo fue alinear el cabezal de la bandeja letra B, que es este lado, para grabación. Ok, ¿qué quiere decir alinear el cabezal? Bueno, me di cuenta o me percaté de eso porque al momento de reproducir, eh, aquí en bandeja letra A, la calidad de sonido estaba muy bien, brillante, claro, todo muy nítido. Y en este lado sí estaba reproduciendo bien, pero se escuchaba el sonido un poco opaco, sórdido. Entonces, lo primero que hice fue darle otra vez limpieza al cabezal y seguía sonando pues así como opaco. Y ya después pues tomé la decisión de darle ajuste. Y lo que pasa es que vamos a poner un ejemplo aquí con la cinta. Vamos a tomar este cassette. Entonces vamos a hacer esto. Voy a alzar un poquito acá. Por ejemplo, el cabezal tiene que estar paralelo a la cinta, ¿ok? No puede estar como que inclinado, un poquito chueco. Digamos, pongamos el ejemplo que aquí mi dedo pues es el cabezal, entonces tiene que estar paralelo a la cinta, pero no puede estar así o así. Cuando sucede eso, que está un poquito eh, chueco, desalineado, entonces te vas a dar cuenta porque el sonido ya no es tan nítido, ya no es claro, sino que se escucha un poco opaco. ¿Ok? Y eso es lo que estaba sucediendo con ese lado de la casetera. Entonces lo que se hizo fue introducir un desarmador de precisión en el orificio del lado izquierdo. ¿Ok? Hay dos tornillos, uno que es para sujetar el cabezal y el otro que te permite alinearlo, moverlo, ya sea hacia un lado, más hacia adentro, más hacia afuera, dependiendo. ¿Ok? Y ya con esa alineada, la casetera ahora sí ya suena igual en ambos lados. ¿Ok? Ese fue el único ajuste que requirió, pero algunos modelos sí requieren de pronto ajuste de velocidad, de volumen, de otras cosas. ¿Ok? Bien. Vamos a seguir entonces con el tema de los controles. Y vamos a ver en la parte central. Tenemos el botón de jet, ya lo dijimos. Un contador de cinta a 3 dígitos reseteable. Vamos a picarle aquí este botoncito. Y ahí quedan ceros otra vez. Ok, la banda que controla esos dígitos es la única que se le aplicó nueva en este equipo. Ok, tenemos en este mismo bando, ese es un indicador de, bueno, es un vuómetro y va a indicar pues los picos de volumen. Ok, cuando por ejemplo el sonido está muy alto, digámoslo así, que está muy alto, que sobrepasa el cero. Aquí el cero, los niveles están por acá. Si estás grabando, por ejemplo, y el volumen está más allá del cero, lo más posible es que tu sonido va a salir saturado, va a salir retumbando. Entonces, al momento de estar haciendo la grabación, con la perilla de control de nivel de grabación que está acá abajo, aquí dice Rec Level, la del lado derecho, con ella vamos a controlar el nivel de grabación y vamos a observar en el vuómetro o indicador de picos que esté bueno, máximo al cero o debajo del cero, ¿ok? No más allá porque te va a salir muy saturado el sonido, ¿ok? Y ese vuómetro pues se divide aquí en canales, left channel, right channel, ¿ok? Izquierdo, derecho, ¿ok? Ahí está. Dependiendo de la música vas a ver que las luces LEDs se van a subir, bajar, van y vienen, ¿ok?
Vamos a ver también que tenemos controles de reproducción para cada lado. Ok, tenemos dos playbacks que son los que sobresalen más, junto con sus botones de detener, adelantar, regresar. Lo mismo aquí, adelantar, regresar. Ok, y vamos a ver más para abajo los botones de grabar y también de pausa. Ok, ok, Rec Arm. En muchos dispositivos tiene uno que pulsar, por ejemplo, Rec, y no necesariamente cuando pulsas Rec ya comienza a grabar, sino que lo tiene en modo como que standby, se encuentra listo para comenzar a grabar. En algunos modelos tendrás que pulsar el botón de pausa y en otros el botón de playback. Entonces ya con eso ya empieza a grabar. Por ejemplo, si yo quiero, o bueno, en este caso, la bandeja letra B es la que permite hacer grabaciones. Entonces pulsaría Rec y después me aparece como, puede aparecer como un símbolo ahí parpadeando, y ya de ahí doy playback o pulso el botón de pausa. Ok, ahorita más adelante vamos a ver eso. Ok, entonces sigamos aquí con las perillas, ya lo dijimos. La de control nivel de grabación, que es la derecha, y el balance de grabación. Ok, aquí también nos ofrece que se escuche más el canal derecho o el canal izquierdo. Ok, o simplemente que esté así al centro, balanceado. Ok, ahí lo vamos a dejar balanceado. Vamos a ir acá, index, scan, búsqueda de índice. Ok, aplicar el filtro Dolby Noise Reduction. Aquí está aplicado, aquí está fuera de efecto, y aquí timer. Ok, ahorita lo tenemos apagado aquí el timer. Es un, bueno, es un temporizador. Bueno, vamos a hacer mucho caso a eso ahorita. Y estos dos botones que se encuentran bajo la leyenda de dubbing, uno con la frase normal y el otro high. Ok, esos botones van a servir para hacer copia o sincronización de cinta a cinta. Por ejemplo, yo tengo un cassette, pongo el original aquí, pongo el cassette destino o cassette virgen listo para grabar. Entonces ya solamente va a ser presionar una de las dos velocidades. Si es que lo quieres grabar así rápido, presionas high. Si quieres estar escuchando y a la vez grabando esa música, solamente vas a presionar normal. ¿Ok? También vamos a poder hacer grabaciones desde fuente externa, conectando en la parte posterior un cable con las terminales tipo RCA, colores rojo y blanco. Van a encontrar una leyenda que dice Rec In, o puede ser Input Rec. Ok, ahí van a conectar ese cable. Por un costado son las terminales rojo y blanco, y por el otro va a ser de 3.5 milímetros. Más adelante vamos a conectar nuestra tableta y vamos a grabar parte de un video. Ok, en la otra columna que se encuentra en la parte posterior va a decir Play Out. Ok, o Output Play, que quiere decir salida para efectos de reproducción. Entonces vamos a utilizar el mismo cable de colores RCA, salida de 3.5 milímetros o puede ser de un cuarto dependiendo, y ya lo pueden conectar ustedes a un amplificador, a un home theater, puede ser unas bocinas externas, lo que ustedes gusten. ¿Ok? Bien, entonces ese sería el tema de los controles, no es nada complicado, es todo muy bien. Y ahora vamos a pasar a las pruebas de reproducción. Encendemos la unidad, que por cierto no parece como que si está encendido o está apagado. El único indicativo, como ya se pudieron dar cuenta, es una pequeña lucecita LED, que por cierto se mira muy apenas, pero sí se alcanza a distinguir que se enciende. Ok, ok, ya estamos ya con el dispositivo encendido y vamos a hacer la reproducción de cintas que tenemos aquí, cintas del tipo 1.
Para las personas que quieran escuchar música con derechos de autor, música de artistas conocidos en este dispositivo, voy a compartir en la descripción un enlace directo y ese los va a llevar directamente al video donde aparece este dispositivo reproduciendo música con derechos de autor. ¿Ok? Mientras tanto, aquí vamos a utilizar música con la biblioteca de YouTube. ¿Ok? Como pueden ver, ya pulso Jet y sale súper bien. Mira. ¿Ok? Ahí está. Y esto no lo hacía porque la bandeja, los pivotitos que son los donde apoyan, entran en un orificio por acá adentro, y esos son los que permiten este movimiento. ¿Ok? Igual acá. Ahí está. Ahí está. Cierra bien. ¿Ok? Vamos a ir entonces con este cassette de la biblioteca de YouTube y vamos a escuchar. Playback. Ok, vamos a hacer una pausa y ahora vamos a reproducir esta misma cinta en ese lado para comparar con cómo se escucha cada lado. Así termina la canción. Vamos a escucharlo ahora acá.
vamos a hacer una pausa. Ya escuchamos, bueno, en lo personal me parece que sí está un poquito más brillante este lado que el lado derecho, bandeja letra B. Hay uno de los dos cabezales, el del lado derecho es el que está un poquito más, bueno, está un poquito más así como que opaco, y el del lado izquierdo está más brillante, es decir, más, mejor preservado el lado izquierdo, ¿ok? Entonces eso pues sí influye mucho en cómo la calidad que ofrece. Aún así están reproduciendo ambos lados con buena velocidad, buen nivel de audio, ¿ok? Entonces vamos ahora a poner en prueba el sistema que tiene este equipo, que es el autobúsqueda de música, ¿ok? Por ejemplo, ahorita estamos reproduciendo esta canción y si queremos ponerla desde el principio, para no tener que estar adivinando como era antes, adelantar un poquito o retrasar y ya después, no, sabes que me pasé, adelántalo un poquito más. Entonces este dispositivo deja la música exactamente como 2 segundos antes de que comience la canción, te lo deja exactamente así, a ese punto, ¿ok? Vamos a escuchar una vez más. Para eso tiene que estar reproduciendo la canción y de pronto le presionas regresar si es que la quieres escuchar desde el principio y solo lo hace. Ahí está. Eso es un ejemplo de cómo ella busca y cuando ya detecta que es el inicio de la canción, ahí te lo deja, ¿ok? Y solita se pone playback, ¿ok? Vamos a adelantar más. ¿Okay? Por cierto, tiene muy buena calidad muy buena velocidad de adelanto y retraso de cinta. Mira, aquí ya me fui de paso, ya es otra canción, no es la que estábamos escuchando. Se parece, pero no es exactamente la misma canción. Ok, vamos a escuchar un poco. Ok, vamos a poner el ejemplo de volver a dejar esa canción que estamos escuchando ahorita, pero desde el inicio. Esta bandeja, la letra B, tiene esa característica también. Playback. Regresar. Ok, muy bien. Vamos a regresarlo más para escuchar la canción anterior. Esta. Y volverla a dejar desde el inicio. Ok. Para hacer eso, ya sea que adelantes o retrases la canción. Ok. Ahí está. Ok, eso es una muestra de que solita busca la canción y te la deja listo para reproducir. Ok. Entonces ella por sí sola hace la función de buscar, detener y se pone playback por sí sola, lo cual se me hace bastante agradable. Ok, vamos a sacar este cassette y vamos a grabar una canción. Por ejemplo, vamos a grabar la canción que sigue después de la que acabamos de escuchar. Adelantar, en este caso adelantar porque es la que le sigue. Ok. Ok, esta canción la vamos a grabar. Okay. Vamos a utilizar este cassette que es de tipo 1. Lo usamos aquí para varias grabaciones. De pronto puede haber errores en la cinta porque este cassette le ha dado bastante carrilla. Entonces vamos a escuchar esa grabación y la vamos a hacer a velocidad normal. Primero velocidad normal, aquí tubing normal. Ahí está. Un solo toque y ya estoy grabando.
tenemos. Por ahí se escuchó, es un detalle, pero es errores de este cassette. Por lo visto se me olvidó que sí tiene un error. Vamos a regresarlo un poquito. Un poquito más. Más. Ok, es ligeramente aquí un error de la cinta. Pues la cinta tiene un pequeño detalle ahí, ok. Entonces, bueno. Vamos a adelantar más. Ok, muy bien. Ahora vamos a escuchar a ver cómo quedó la grabación. Ok, vamos a regresarlo todo. Solito se autodetiene. Playback. Ok, vamos a ver cómo quedó. Stop. Vamos a regresarlo otra vez. Vamos a sacar este cassette y vamos a grabar desde otro. Vamos a usar otro cassette diferente. Voy a tener en cuenta ese detalle de la cinta. Ese pequeño, así como interferencia que se escucha, es error de la propia cinta, y si no, pues tal vez al momento de grabar. Porque bueno, aquí hemos exhibido con infinidad de equipos y pronto las cintas lamentablemente sí se llegan a estropear. Entonces es más que nada eso. Aún así nos dimos cuenta que hace la copia pues tal cual, idéntico a como está el cassette original, con todas sus fallas, distorsiones, tal cual lo captó. Ok, vamos a escuchar un poquito aquí. Muy bien, esa canción la vamos a grabar, pero ahora aquí en el cassette. Y esa música ahora la vamos a grabar en alta velocidad. Si se dieron cuenta, la primera prueba de sincronización de cinta a cinta la hicimos a velocidad normal y fue con un solo toque. ¿Ok? Al momento de tocar, ya sea normal o alta velocidad, solito empieza a grabar, lo cual es bastante práctico y muy agradable, porque no tienes que sincronizar nada. Hay otros modelos que sí tienes que presionar el rec y luego al rato el play, pero aquí es demasiado fácil, muy sencillo. Miren, vamos a ver alta velocidad. Ok, vamos a regresar la cinta. Voy a dejar abierto aquí para que vean que es solamente se reproduce de este lado. Escuchamos. Ok, muy bien. Esta cinta de grabaciones también tiene sus respectivos
detalles. Por eso cuando recién comienza a reproducir, a veces se escuchan así como que ruidos, etcétera, porque generalmente es cuando uno empieza a grabar, y en anteriores ocasiones pues sí ha habido de repente que pasa algo y nos daña ahí la cinta. Ok, vamos a hacer después grabaciones más al intermedio de la cinta para evitar eso. Ok, vamos a escuchar otra vez. Vamos a ver qué canción sigue. Ok, muy bien. Vamos a sincronizar esa canción y le voy a adelantar más. Bueno, vamos a dejarlo una vez, a ver. Adelante. Ok, ya está. Alta velocidad también. Ok, regreso un poquito. Stop, playback. Regresamos para que lo deje exactamente cuando comencé a grabar. A ver, vamos a ver si es cierto. Ok, no. Me lo dejó muy lejos. Excelente, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ya con esto comprobamos que la sincronización de cassette a cassette a velocidad alta y normal están funcionando de manera correcta. Aquí el problema son mis cintas, que tienen ciertos detalles, entonces eso es lo que de repente se escucha como que el sonido, ok. Pero en sí el equipo está haciendo su trabajo excelente en sincronización de cinta a cinta. Ahora vamos a grabar desde fuente externa. Ok, vamos a conectar nuestra tableta tal como había mencionado. Tenemos aquí un video, okay, mi video favorito para reproducir. Vamos a hacer dos grabaciones desde fuente externa. Conectaré mi tableta, le voy a subir el volumen al máximo y ya está. Ok, y con la perilla de control del nivel de grabación, con este vamos a incrementar o bajar los niveles de audio. Ok, la grabación aquí va a ser diferente. Ya no vamos a usar aquí los botones de dubbing, porque no vamos a hacer sincronización de cinta a cinta, sino de dispositivo externo hacia la casetera. Ok, entonces vamos a pulsar rec. Ok, déjame ver si está grabando. Sí, se está grabando ya. Ok, vamos a darle que empiece. En algunos otros modelos posteriores necesitas hacer como que sincronización de teclas.
le damos un efecto como si fuera fader, ok, igual le podemos subir, bajar, y con ello dependerá con qué volumen lo grabes. Stop. También está suave que con un solo botón rec ya comienza a grabar, ok. En caseteras más modernas de pronto presionas rec y solamente lo deja como que en standby. Puedes escuchar lo que vas a grabar, pero sin grabar, como para calibrar esos niveles de audio con el cual quieres que se plasme pues la música en la cinta. Y ya cuando estás ya seguro de tus niveles, todo bien, entonces le das play o pausa y ya comienza a grabar. Eso solamente en otros modelos, pero este todavía te lo pone más fácil. Pulsas rec y ya comienza a grabar directamente, así como lo hicimos con dubbing de cassette a cassette, lo mismo para el rec. Ok, vamos entonces a escuchar a ver qué tal quedó la grabación. Ok, un poquito más atrás, más. Ok, creo. Ok, muy bien. Aquí sí lo detecta también. Por ejemplo, ok, estamos escuchando la grabación. Vamos a regresarlo para que solito lo detecte. Y ahí está, lo detecta, comienza a reproducir. Y ahí le vamos a ir subiendo el volumen. Ahí está. Este es el resultado de la grabación. Ok, excelente. Ahí pudimos escuchar el fade final que le hicimos a propósito para ir saliendo de la música, lo cual está muy bien. Y una de las cuestiones que quiero hacer mucho énfasis, ya lo escucharon y se dieron cuenta, este dispositivo, al tener sus bandas originales, tiene cero vibración, cero ondulación, distorsión, etcétera, porque las bandas son las originales, tienen pues el corte perfecto del fabricante, no son bandas genéricas, lo cual se traduce a que el equipo nunca ha sido reparado en lo que respecta a las bandas. Okay, la única reparación que se le hizo fue lo que ya les comenté del plástico de las bandejas, pero en sí realmente está funcionando excelente. Y la pequeña alineación del cabezal de este lado es lo único, cero ajustes de velocidad, de niveles, todo está muy bien. Okay, vamos a ir otro video más. Vamos a poner esta canción, ahorita lo vamos a grabar. Vamos a darle, ok, rec de una vez, rec, y le vamos a ir subiendo nivel de grabación.
Vamos a desconectarlo una vez. Listo. Y vamos a escuchar a ver qué tal quedó. Regreso un poquito, playback. Ahí está. Lo tiene que dejar exactamente donde quedó la nueva canción. Ahí está. Ok, muy bien. Ahí quedó. Vamos a sacar este cassette. Y bueno, y ahí nos podemos dar cuenta, bueno, cada vez que cerremos las bandejas es recomendable mejor no hacerlo de los costados para que no se vaya así chueco, sobre todo este ejemplar que pues tuvo ese lamentable pues incidente de alguien que lo quiso arreglar y pues le terminó dañando los puntos de apoyo de acá abajo. Ok, siempre mejor cerrarlo aquí del medio, ok, para que ambos lados se apoyen bien, no de un costado porque si no se va chueco y se puede quebrar. Ok, pues bueno, como ya pudieron ver, este dispositivo Kenwood de finales de los 80s, 87 al 89, tal vez 1990, sigue funcionando de manera excelente. Es un producto bastante recomendable. Si te gusta el formato cassette, pues este equipo la verdad sí está muy bueno. Sobre todo lo práctico en su manejo y ese sistema de búsqueda de canciones que pues bueno detecta donde hay un silencio, se detiene y solito se pone en playback para que comience la canción desde el inicio y no tengas que estar buscando, bueno, ya mero me pasé, tengo que volver a regresar un poquito y cosas como esas. Ok, entonces, pues bueno, este dispositivo está vuelto a la vida otra vez. Digo, estaba funcionando bien, pero el único detalle fue que las bandejas, las charolas estaban pues quebradas en la parte inferior, esos puntos de apoyo, y no permitía cerrar bien, ni mucho menos colocar el cassette de manera adecuada. Ok, ya ahorita ya este dispositivo está funcionando correcto, como ya vieron, y pues me da gusto que otra vez está en servicio. Ok, llegamos al final de este video. Muchísimas gracias por haberlo visto. Si les gustó, si les pareció interesante, apoyen con un like, comparta, comenta y suscríbete para no perder actualizaciones. Esta casetera, al igual que otros productos, están a la venta y lo puedes buscar con el mismo título del video. Te va a llevar a la plataforma de comercio electrónico conocida en amarillo y azul. Entonces, ahí estará disponible a la venta para quien guste adquirirlo. Nuevamente repito, es un equipo con muy buena calidad, con excelente desempeño, bastante recomendable, sus bandas originales y todavía va a durar quién sabe cuántos años más. Ya está, a ver, vamos a sacar aquí la cuenta, 1900, vamos a ponerle 1989, 20, 26, 37, sí, ya está próximo a cumplir sus primeros 40 años y todavía está funcionando de manera excelente. Ok, magnífico producto. Bueno, les recuerdo también que en la descripción vamos a dejar un enlace directo vía Instagram donde van a poder escuchar esta casetera con cintas del tipo 2 que son de óxido de cromo, son mejor calidad que las que acabamos de exhibir en este video. Y lo más importante es que es música con derechos de autor, música conocida. Ok, ahí para que tengan todavía una mejor perspectiva, ahí lo pueden checar. Ok, igual aquí en el canal acabo de compartir un video corto reproduciendo pues música con derechos de autor, duración menos de un minuto, pero también para que tengan una idea. Ok, bien, pues ahora sí nos vamos. Saludos a todos, muchísimas gracias por haber visto este video. Bienvenidos los suscriptores y muchas gracias a todos los que comentan, los que apoyan con su like, muchas gracias.
Yo soy Gus Walker y les deseo que tengan un excelente día. Nos vemos hasta la próxima. Bye.